Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Estamos en un tiempo en donde hay una transición. No sabemos esa transición si se va a hacer de una manera tranquila, o por lo menos dentro del gobierno la aspiración ha sido de que de esa manera sea. Todos ustedes pueden consultar en muchas páginas de los diversos ministerios e instituciones públicas los informes que están rindiendo ministros, viceministros, viceministras, ministras, directores, que van a quedar además disponibles para que todos los examinemos durante el tiempo que queramos. Esa entrega, por supuesto, ha sido contestada por el nuevo presidente electo, para muchos ilegítimo en el sentido de todos los asuntos que hemos tratado en estas conversaciones. Y sin embargo, ellos evidentemente están instalando un discurso de que están recibiendo un desastre. Evidentemente aquí no se produjo ningún desastre, los ciudadanos y ciudadanas lo sabemos, y por eso queremos aquí en Conversaciones Pendientes invitar a diversas personas que han trabajado en este gobierno en estas semanas para que sigamos hablando sobre estos 4 años de cambio. Por eso me complace mucho saludar a Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social. Alguien con el que he hablado los últimos meses, nos conocimos hace unos meses, alguien que viene de la universidad pública, una persona normal que quizás jamás hubiera ocupado una dignidad como la que se le otorgó en estos años. Luis, bienvenido aquí a Conversaciones Pendientes. Sí, Juan David, un saludo muy especial para ti y gracias por el espacio que por fin se pudo dar. Un saludo muy especial para todos los que nos ven, nos escuchan. Y sí, personas como yo pues nunca hubiéramos estado en un cargo de estos si no hubiera sido en un gobierno como el que se está acabando, que realmente trata de representar todas, digamos, las latitudes que hay en el país y toda la idiosincrasia. Yo soy de Medellín, de un barrio popular, me crié en la universidad pública y he sido pues digamos un defensor del derecho fundamental a la salud desde que tengo conciencia, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera pues tratamos de implementar en el Ministerio de Salud en el presente gobierno. Aunque los tecnócratas neoliberales quieren seguir insistiendo en que son las cifras las que nos cuentan los relatos, muchos creemos que todo tiene una historia. Y la salud en Colombia tiene una historia que no se resume en estos 4 años, que no se reduce a estos 4 años, y que empezaría en 1993, para hablar del momento que estamos viviendo actualmente, que corresponde a ese ciclo, con la Ley 100. ¿Quién eras tú en ese momento de la Ley 100 y qué fue lo que ustedes empezaron a plantear que iba a producir la Ley 100, que finalmente se produjo de una manera tan plausible y tan clara cuando ustedes llegaron al gobierno? Sí, en el 93 pues estábamos estrenando Constitución, ¿cierto? La Constitución del 91, pero también estábamos en América Latina y el Caribe pues influenciadas por políticas del orden global, en especial de la banca multilateral, ¿cierto? De lo que se llamó en su momento el Consenso de Washington, donde se planteaba que había que entregarle al sector privado o al mercado la prestación de servicios públicos esenciales, ¿cierto? Como el agua, las telecomunicaciones, la salud, la educación, etc. Y entonces se junta con el choque de la Constitución que plantea desde los artículos 1 y 2 que Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Pero esta tendiente neoliberal, pues esas dos cosas se funden y da como nacimiento, como origen en nuestro sector, la Ley 100 del 93, ¿cierto? Donde se trata ya de cambiar lo que teníamos, que lo que teníamos no era perfecto, obviamente, pero se genera una narrativa de estigmatizar el Sistema Nacional de Salud, que se constituyó a lo largo de la historia del siglo pasado, en especial desde 1975, y donde había una universalización en el acceso. Entonces habían unos equipos básicos como los que hoy tenemos, tenían otro nombre, equipos comunitarios de salud, iban a las veredas, a los barrios, a las comunas, etcétera, a vacunar, a atender a las maternas y demás, sin discriminación. O sea, ahí no había que usted es de la EPS X o Y, no, había una fortaleza en la red pública hospitalaria, más en unos departamentos que en otros, y de alguna manera había una cooperación, una solidaridad entre todos los agentes del sistema, entre las alcaldías, las secretarías de salud, el mismo Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, que era muy potente en esa época.
todo ese tejido se acabó con el estigma del aseguramiento, de que es que solamente está asegurado el 20%, se decía, al seguro social, a las cajas de previsión, y que el restante no estaba asegurado. Eso no era así. El restante lo atendía la red pública hospitalaria. Pero eso se desestimó porque se introdujo la iniciativa de que había que tener un seguro. Cada uno de los colombianos tenía un seguro y ese seguro iba a ser intermediado por una empresa privada, por una EPS. Y nace la Ley 100 del 93. Entonces empezamos a hacer la vaca, digamos, como dice mi gobernador, entre todos. O sea, recogemos los recursos que salen de la nómina, que salen de los impuestos que todos pagamos con las transacciones, con el IVA, con la retención en la fuente, etcétera. Todos esos recursos, de cada 100 pesos le entregamos 94 a las EPS. Y entonces en Antioquia decimos algo: quien tiene la plata tiene el poder. Y quien tiene el poder en el sistema de salud son las EPS. El alcalde de Bogotá, por muy importante que sea el principal territorio del país, el distrito de Bogotá, no tiene mucho que hacer con las EPS, porque las EPS son las que manejan, dicen dónde se atiende a la persona, cuándo se atiende, cuándo se le paga al que lo atiende, etcétera. Entonces ahí hay, digamos, si se quiere, un paraestado que se creó. Entonces el Estado simplemente es un observador de unas transacciones que son las que nos tienen, digamos, en calzas prietas desde el nacimiento, desde los mismos orígenes de la Ley 100. Esto se había advertido. En su momento acudíamos a muchos conversatorios cuando estábamos en la universidad. Un profe que tuvimos, el doctor Raúl Franco, que luego se vino para acá, para Bogotá, a trabajar temas de paz. Y él nos decía: mire, esto que se está tramitando en el Congreso de la República, esto va a acabar con todo el tejido que se tenía, con lo que se llama técnicamente la intersectorialidad, ¿cierto? Cómo poder garantizar que a los hogares les llegue agua potable, que se alimenten bien, que estén bien educados, que tengan un buen ambiente, un buen aire para respirar, ¿cierto? Porque ahí es donde se generan las condiciones de salud, no en los hospitales. En los hospitales puede que hasta se agraven las situaciones de salud, ¿cierto? Entonces esa intersectorialidad se perdió porque el sistema ya se enfocó fue a la curación, a atender enfermos. Dejamos de salir a las veredas, a los barrios, a las comunas, a vacunar, a atender las maternas, etcétera, a los crónicos, y nos enconchamos, nos encerramos en los hospitales y clínicas, en los 4 muros de los hospitales y clínicas, a donde esperamos a que lleguen los enfermos, y ahí llegan, claro, ahí llegan, y hay una especie de consenso tácito entre todos los actores del sector de que es mejor atender enfermos, porque es más rentable, porque mientras más enfermo esté la población, pues más se le factura. Yo tengo un caso personal, y qué pena, pues una anécdota aquí rápida. Mi madre está ya en los últimos días, está hospitalizada, le han hecho de todo, unas cosas que uno piensa, esto es hasta innecesario, porque ya se sabe cuál va a ser el desenlace. Pero han hecho radioterapias, quimioterapias, hospitalizaciones a repetición, etcétera. Y ya sabemos que son, o sea, como alargando. Entonces también hay un problema ético donde se juega con la vida de la gente, ¿cierto? Y con la sensibilidad de los familiares, de los pacientes. Pero hay un negocio detrás que es facturar y facturar. Entonces nuestro sistema pasó de garantizar un acceso universal, a hacer un trabajo mancomunado con otros sectores del desarrollo social y económico de los territorios de la nación, a simplemente ser un negocio transaccional entre unos aseguradores que son los que tienen los recursos y unos prestadores, hospitales y clínicas, que en gran parte estos hospitales y clínicas también son de los aseguradores. Entonces ahí estamos encerrados, entrampados, si se quiere, en la mercantilización de los servicios de salud, y eso es lo más crítico para terminar este segmento, y es que la salud se convirtió en una mercancía, una vil mercancía de mostrador, ¿cierto? Hospitales y clínicas venden servicios, y cuando les pagan por atender un parto, por hacer una cirugía, cuando por fin le paga la EPS, puede pagarle al médico, puede pagarle al especialista. Entonces ya hay un problema ético ahí. Si la financiación de los servicios de salud depende de la venta de servicios, ya tenemos una dificultad desde el diseño del sistema. Ese sistema que evidentemente llegó a manos de privados, que tiene unos dueños, ¿verdad? Que son empresarios, que son parte del sector financiero, que tiene negocios en la salud. Fueron más de 140, más de 150 EPS que hubo en Colombia. Se quebraron muchas de ellas, pero tenía varios mitos. Uno de ellos es que recibió este gobierno la idea, o el colombiano, el común, y es que aquí había cobertura total. Es que todo el mundo tenía entonces, por lo menos, la posibilidad de ir a ser atendido en alguno de estos centros
de atención, hospitales, cajas de compensación y así sucesivamente. Ese mito evidentemente esconde una realidad. ¿Cuál es la realidad que esconde ese mito de que aquí había cobertura total y que por lo menos eso pues ya era una garantía de lo que hemos visto derrumbarse? Ya nos vas a contar por qué es que se derrumba. Sí, el mito del aseguramiento tiene que ver con que cada uno de nosotros en principio tiene un asegurador detrás, alguien que le responde cuando uno tiene un siniestro, porque aquí también se cometió, digamos, un error a nuestro juicio, y es que se trasladaron todas las normas, todos los conceptos técnicos y teóricos del aseguramiento comercial. Entonces hay un paralelo que a los que defienden el sistema no les gusta que se los hagamos, pero para poder ser más pedagógicos. El que tiene un vehículo le paga a un asegurador, porque si ese vehículo se le siniestra, se le choca, se le incendia, se lo roban, él le responda, ¿cierto? Entonces aquí se trasladaron todos esos conceptos del aseguramiento comercial a asegurar una persona, la salud de una persona, ¿cierto? Y entonces aquí hay unas obligaciones que debería hacer las EPS en el marco de la Ley 100, gestionar el riesgo de enfermar y de morir de sus afiliados. Eso es una tarea pendiente, ¿cierto? Porque hoy no se hacen los exámenes necesarios para poder identificar el riesgo tempranamente. Por ejemplo, un examen de próstata para los adultos, un examen de mama para las mujeres, tomar una muestra, hacer una citología, ¿cierto? A tiempo para ir identificando tempranamente que hay un problema y de una vez resolver el problema. Eso no se hace porque se dejó la prevención del lado. Y se dejó también la promoción de la salud, se dejó también a un lado, ¿cierto? Entonces no hay una intersectorialidad, como decíamos, donde se garantice el agua potable, donde se garantice la seguridad alimentaria, que la gente se alimente bien, etcétera, que tenga estilos de vida saludable. Eso se minimiza, porque el gran negocio, lo que realmente factura, es cuando el paciente está enfermo, cuando ya tiene el cáncer, cuando ya tiene el cáncer de próstata, etcétera, y entonces ahí es donde el negocio se pone por encima del derecho, ¿cierto? Y entonces resulta que el asegurador, yo tengo mi seguro, pero más importante que tener quien responda por mí es tener el acceso a los servicios. Y entonces aquí hay múltiples barreras de acceso que se categorizan en varios tipos. Una muy, muy obvia es la accesibilidad geográfica, ¿cierto? Aquí nomás en Bogotá. Bogotá tenemos en el sur una cantidad muy importante de población que no tiene segundo y tercer nivel de atención. Los virus más especializados se concentran aquí en el norte. Entonces ya que hay una dificultad del acceso. Y estamos hablando de Bogotá, el territorio más desarrollado. Pensemos en el resto. Ayer nomás hablamos con una gente de Caquetá y nos decían, mire, lo que este gobierno hizo no tiene nombre, porque en tal vereda, en tal corregimiento, nos reabrieron el puesto de salud que teníamos antes. Y ahora ya está yendo el médico, están yendo hasta internistas, es decir, especialistas, a atender a las personas allá. Entonces, esa persona, pues, se está atendiendo allá, no tendría por qué venirse ni siquiera para Florencia y mucho menos para Bogotá, ¿cierto? Que es lo usual en el modelo de Ley 100. Entonces, las barreras de acceso juegan mucho. Hay otras barreras, con las barreras económicas, que son de alguna manera relacionadas con esto. Pues si yo tengo que pagar, no sé, el Transmilenio, el bus desde Ciudad Bolívar hacia el norte de Bogotá, pues yo pierdo un día, ¿cierto? No todo el mundo tiene. Entonces, las barreras económicas, el pagar los copagos, cuotas moderadoras, son barreras económicas también para la población. Pero las que más inciden en que no se atienda a la gente de manera oportuna son las barreras administrativas, porque nuestro sistema está plagado de estas barreras. Entonces, yo salgo del médico general, el médico general me formula una interconsulta con el especialista o me dice un medicamento, una ayuda de diagnóstico, una radiografía, una ecografía, qué sé yo, y yo con esas órdenes tengo que ir a la EPS para que la EPS me autorice. Entonces, mire ya la lógica, esa es la intermediación. Entre la relación entre el médico y el paciente se mete la EPS a ver si eso que está mandando el médico si es pertinente o no, si es necesario o no. Entonces dice, esto sí se lo apruebo, esto no se lo apruebo, ¿cierto? Y entonces dice, y ya consiga usted la cita. Entonces uno se pega del teléfono, hay unas que restringen más el acceso los 5 primeros días del mes, llame a ver si de pronto ya, cuando ya por fin me atienden después de todas estas barreras administrativas, pues ya el proceso de salud y enfermedad, que no conoce de sistemas, de autorizaciones y demás, ya me he agravado, ya he sufrido.
y ya el tratamiento es mucho más costoso. Entonces, estas barreras de acceso van en contra de la dignidad de las personas, ¿cierto? Porque nos ponen a mendigar de alguna manera, y entonces ahí vienen las intrigas, el poner la queja en la Superintendencia Nacional de Salud, el poner el video en una red social, mire, llevo tanto tiempo, etcétera, que no me den el medicamento a tiempo, y todas las problemáticas que genera el actual Sistema General de Seguridad Social. El segundo mito, antes de llegar a lo que se hizo, digamos, a lo que se consiguió cambiar, que no fue todo, por supuesto, pero hubo cosas muy importantes, nos conduce a pensar que ese sistema que tenía supuestamente cobertura total estaba quebrado, y empezaron a aceptarlo quienes habían construido ese sistema, es decir, empezaron a aceptar deliberadamente que sí había una crisis. El presidente usó una metáfora, un símil, una imagen que fue: si no hacemos nada ahora y lo dejamos quieto y no intervenimos, lo que va a pasar es un chuchuchu, digamos, es una suerte de dominó, que una ficha va a hacer caer a todas. Pero el mito ha querido construir una idea de que lo que no funcionaba era lo público antes de la Ley 100, y que lo que después tuvo dificultades, pero se nos olvida decir que el sistema de salud construido a partir de la Ley 100 fue un sistema también de corrupción, de hacer unos negocios muy grandes que quebró más de 120 entidades prestadoras de salud, que en el fondo son los negocios que se hicieron a partir de 1993. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron ya cuando pudieron ver qué había dentro de la caja? Sí, pues desde que estábamos afuera del gobierno y participábamos en los diferentes espacios y analizábamos las cifras y lo que estaba pasando, pues de 157 EPS que hubo en su momento certificadas para trabajar en el sistema, hoy no tenemos sino 28. Y de las 28, estrictamente unos indicadores financieros que se les deben revisar porque ellos son aseguradores, solamente cumplen 2. Es decir, de 157 solamente tenemos 28, y las 28 solamente cumplen 2 los indicadores, y son EPS pequeñitas, que entre las dos nos llegan a 600.000 afiliados entre las dos. O sea, es el mínimo, digamos, que tenemos. No cumplen los indicadores financieros. Entonces nos empezamos a mirar por qué antes los cumplían. Claro, entonces identificamos 24 decretos que hicieron los gobiernos anteriores desde el 1994 hasta la última semana del gobierno de Duque, es decir, primera semana de agosto del 2022, 24 decretos. Y lo que hacían esos 24 decretos eran flexibilizar las normas con las cuales se vigila que las EPS están manejando bien los recursos. Entonces les dieron gabelas de cumpla estos indicadores en 7 años, en 10 años y demás. Eso lo llaman los economistas chute el problema hacia adelante. Entonces contemporizar la crisis, ¿cierto? Mientras tanto se iban liquidando EPS, y a medida que se iban liquidando iban dejando un montón de deudas con hospitales y clínicas. Quebraron hospitales y clínicas, todavía hay deudas de Salucop, de Caprecon, de Medimás, de Café Salud, etcétera, ¿cierto? Y deudas incluso con personas naturales, ¿cierto? Con sus empleados, etcétera. Entonces, claro, eso era una tragedia. Una anécdota aquí que recuerdo, había un plazo que era el 2021, para los últimos 7 años que tenían para cumplir uno de los decretos que se hicieron cuando estaba el ministro, el doctor Alejandro Gaviria. Hizo un decreto en diciembre del 2014 diciendo: le damos 7 años a las EPS, es decir, hasta el 2021, para que cumplan estos indicadores. Chutó la pelota hacia adelante. Y entonces llega el 2021, y entonces nosotros que analizamos los indicadores vimos que la gran mayoría de EPS no cumplieron. O sea, en los 7 años no cumplieron con los indicadores financieros. Lo que seguía normalmente en la norma, según la norma, era liquidarlas, porque no todas tienen patrimonio negativo. O sea, este es el único sector de la economía que permite que una empresa con patrimonio negativo siga funcionando. En otros sectores ya entraría en liquidación, pero aquí se ha venido contemporizando con esos decretos. Entonces, la anécdota es que nosotros, desesperados porque iban a liquidar todas esas EPS, según lo que decía la norma, y lo que seguía era que no le iban a pagar a los hospitales y clínicas. Entonces conseguimos una cita con el entonces ministro de Hacienda, doctor José Manuel Restrepo. Y le dijimos, nosotros representando hospitales públicos, prestadores de servicios de salud, diciendo: venga, mucho cuidado con esto, porque mire que van a tener que liquidar estas EPS. Mire a ver qué hacen, qué resuelven eso. Entonces nos dijo: no, el doctor Ruiz no quiere hacer nada con eso. Que eso siga así, eso se lo va a dejar al próximo gobierno.
Llegamos nosotros en el 2022 y encontramos eso, y en el empalme, en el primero o segundo párrafo de resultado del empalme, encontramos eso. Hay que tomar una decisión con alrededor de 12, 13 EPS, ¿cierto? Que no cumplían, ¿cierto? Entonces la decisión fue, pues ya unas que no era sino firmar, porque ya venían adelantados los procesos, 4 EPS se liquidaron, pequeñas. El resto no, párelas ahí y adelantemos la reforma, que la reforma trae las soluciones, donde hay unos recursos que se le prestarían a las EPS para que paguen la deuda enorme que tenían y se transformen en una figura donde ya no tendrían los recursos, sino que ayudarían con su acumulado a organizar los servicios de salud, a auditar las cuentas y a tener un rol ya más de gestión, ¿cierto? Que de riesgo financiero, porque el aseguramiento financiero pues ya está toteado. Entonces dijimos, esto es más responsable, y eso fue lo que se trató de hacer, pero obviamente se vino todo el establecimiento encima porque se le quita un negocio, que este año son más de 110 billones de pesos, 110 millones de millones, ¿cierto? Que se atomizan por todo el territorio nacional con múltiples ordenadores del gasto, un sistema muy lábil a la corrupción, muy ineficiente. Recientemente la Academia Nacional de Medicina y CESI, con un grupo que tiene allá de estudio, dicen este sistema es ineficiente y los recursos son suficientes. Pero aquí tenemos problemas de corrupción también, ¿cierto? Históricos que han estado ahí. Tenemos ahora pues la Fiscalía pendiente de qué hace con los exdirectivos de Nueva EPS, ¿cierto? Por ejemplo, el último escandalito, o los de Cosalud, que también se han evidenciado cosas raras donde hay familias muy prestigiosas de expresidentes haciendo parte de sus juntas directivas, ¿cierto? Entonces aquí, digamos, hay un saqueo histórico de los recursos públicos del sistema de salud, porque los recursos públicos, independiente de que sean de la nómina o de los impuestos, son públicos de destinación específica, pero aquí se han ido hacia otros destinos. Esa, digamos, fue la lógica. Entonces lo que se le indicaba al presidente, y que el presidente lo interpreta muy bien didácticamente, es: venga, aquí tenemos que hacer alguna cosa, porque si no sigue el chuchuchú. ¿Qué es el chuchuchú? Que hay una EPS, en su momento Café Salud. Café Salud se intervino, Salucova antes se intervino porque estaba haciendo las cosas mal, porque se evidenció que estaba mandando plata para hoteles, para los Villa Valerias, ¿cierto? Porque no estaba atendiendo bien a la gente. Entonces se decide intervenir y luego liquidar. Esos afiliados pasan a otra, Café Salud, de Café Salud a Medimás, y luego todas las otras que fueron liquidando fueron cayendo en su gran mayoría a la nueva EPS, que es la mayor, y a las otras, ¿cierto? Pero resulta que los pacientes, las personas, cuando se trasladan de una EPS mala, es porque no los están atendiendo bien. Entonces se trasladan con su carga de enfermedad, ¿cierto? Y el sistema no tiene ningún mecanismo para decir: venga, yo paro esto porque entonces esa EPS va a quebrar a la otra, ¿cierto? Es como recibir una carga, recibir un pasivo, ¿cierto? Un pasivo en el sistema que tenemos, que es un sistema mercantil. O sea, recibimos a una persona, a un ser humano que está enfermo, y lo tengo que responsablemente que tratar, pero hay que pues invertir ahí. Entonces es un desgreño administrativo originado por el mismo gobierno, por gobiernos antecesores, que quisieron alargar la vida de manera artificial de las EPS, y que este gobierno dijo: no, venga, hay que corregirlo de raíz. Y corregirlo de raíz es hacer un diseño institucional distinto, donde los recursos se protejan, donde ya no viremos hacia un sistema eminentemente curativo, sino que tengamos un foco en la prevención de la salud, en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, y donde trabajemos de manera mancomunada con los otros sectores del desarrollo, ¿cierto? Para poder generar bienestar, y que cuando la gente se enferme, pues rápidamente de una se empiece su tratamiento. Entonces por eso están los equipos básicos multidisciplinarios. Pero, y demás. Te interrumpo porque, y vamos es para allá, lo que quiero decir es, fíjense y fíjate que durante 20 o 25 minutos nuestra conversación ha rondado, digamos, alrededor del tema económico, administrativo, de recursos, de corrupción. Y es preocupante que la salud en Colombia haya dejado hablar de la salud y se haya concentrado en hablar de la plata, lo administrativo, cuando son las vidas las que están en juego, las vidas de millones de compatriotas que necesitan desde una vacuna hasta una atención por algún tipo de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? Y entonces, ¿qué fue lo que se plantearon para empezar a atender toda esa crisis que ya está, digamos, diagnosticada, discutida y seguirá siendo parte de una pugna, porque esa pugna no se ha acabado?
Y al lado ustedes entonces, ¿qué plantean para empezar a implementar un sistema preventivo y qué es lo que se va a entregar y que de pronto no lo van a recibir quienes entran al gobierno porque no les interesa recibir algo así, sino simplemente espichar el botón de stop, de parar este asunto y volver a meter, inyectar, se dice que hasta 50 billones de pesos inicialmente a esas viejas EPS para que esto siga rodando de la misma manera que rodaba antes. ¿Qué fue lo que ustedes intentaron para instalar un verdadero sistema preventivo de salud? Primero, pues hay que plantear que hemos tenido en estas más de 3 décadas un pulso ideológico, ¿cierto? Hay un movimiento sanitarista que defiende la salud como un derecho humano fundamental, universal, es decir, que tiene que garantizar a todos los residentes del país, independientemente del color de piel, de la capacidad de pago, de que creamos o no creamos en Dios, a todos los residentes, a los indígenas, a los afros, etc. Ya eso lo tenemos ganado en la jurisprudencia y eso fue un pulso tremendo que se dio en estas 3 décadas. Y llegamos a un punto esencial en el 2015, donde presionando al gobierno de turno se pudo hacer una ley estatutaria. La ley estatutaria ya de antemano en nuestro país que es tan legalista, pues plantea que la salud es un derecho humano fundamental. Y ahí da unas condiciones. Ese se convierte en un instrumento de lucha, de debate permanente, de movilización permanente para poder forzar al establecimiento a que tiene que modificar su sistema porque el actual sistema no garantiza el goce efectivo del derecho. Entonces tenemos instrumentos. Con base en el instrumento y toda la jurisprudencia y leyes que se han hecho, pero leyes que se quedan en el papel, pues pudimos organizar un modelo de atención que cuide a la persona en su territorio. Entonces tenemos muchos instrumentos donde identificamos las necesidades de salud de las personas, de que se enferman, de que se mueren en cada territorio. Y con base en esa identificación se conforman unos equipos multidisciplinarios, los equipos básicos de salud. Y estos equipos básicos de salud están alrededor de puestos de salud que otrora tuvimos en el Sistema Nacional de Salud, que se están recomponiendo. Tenemos más de 2.000 que se han instalado en este periodo, unos que fue llegar, quitar la maleza. Encontramos uno por allá de 1950. Pero que está abandonado, que lo ha hecho la Federación de Cafeteros, que en su momento pues también apoyó en algunos territorios del país, y se rehabilitó y se ubicaron los equipos básicos multidisciplinarios, luego llegaron los equipos especializados. Hoy tenemos ginecostetras, pediatras, médicos internistas, psiquiatras incluso. Tenemos un grupo básico donde están psicólogos, donde están médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera, trabajadores sociales, y se cuida a las personas en ese territorio y se conforman unas redes integradas de servicios. Hay 2.000 de esos puestos de salud. Hay 2.000 ya abiertos de eso que tú hay un poquito más, pero esos fueron los que se pudieron restablecer. Y hay una inversión enorme, alrededor de 15 billones de pesos se han hecho. Tenemos alrededor de 12.000 equipos básicos, multiplicaros 10.500 que pone el ministerio, otros que ponen por un segmento que se llama grupos de atención a jóvenes, más unos que pusieron las EPS. Bueno, son más o menos 12.000 personas, unas 100.000 profesionales y técnicos regados por todo el país haciendo esta labor preventiva. Y se fortaleció la red pública hospitalaria, ¿cierto? Unos hospitales que estaban olvidados, abandonados, porque esa fue, digamos, otro de los pilares que de alguna manera acabó con la salud en el país, y fue dejar marchitar la red pública hospitalaria. Los hospitales se convierten en empresas, ¿cierto? Y la empresa tiene que empezar a vender servicios, y cuando algún día le pagan, puede pagar la nómina. Entonces, ni pensar en inversión. Entonces, este gobierno ha invertido como nunca antes en inversión en la red pública hospitalaria, en dotación de equipos biomédicos, de mamógrafos, de ecógrafos, resonadores, etcétera, a esa red pública hospitalaria en los territorios, para que tengan más capacidades y la gente no se tenga que ir a los centros urbanos y mucho menos a Bogotá. ¿Cuántos más o menos de esos hospitales quedan fortalecidos realmente de esa vieja red que ha vuelto a resurgir en gracia de discusión? Sí, tenemos alrededor de figuras jurídicas, porque es otro problema que tenemos en el país, figuras jurídicas de empresas sociales del Estado, que parte de la reforma era transformar esas empresas a otra vez una institución de salud, ¿cierto? Donde se garantice su funcionamiento con los recursos enormes que se tienen, pero que no le llegan directamente a ellos. Entonces, fortalecer ellos. De esas 926, alrededor de 800 quedan, digamos, muy bien. Incluso revisando los indicadores financieros de estas instituciones,
pues creció enormemente los ingresos en estos 4 años, sobre todo por lo que puso el gobierno nacional. No tanto por lo que le pagaron las EPS, sino por la inyección de recursos, donde se le da recursos inclusive para pagar los pasivos, para fortalecer los servicios, para reabrir servicios que antes tenían cerrados, para formalizar a las personas. Porque también un saldo, digamos, muy crítico que deja el sistema de salud es la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores del sector. Una tercerización permanente, donde se pagan unos salarios, unos contratos con paupérrimos, si se quiere, donde se juega con la estabilidad laboral de las personas, ¿cierto? Se tomó como el recurso humano como el punto de cierre financiero del sistema. Entonces, esa vulneración sistemática pues ha hecho que no haya la mejor calidad, ¿cierto? Que no haya la formación continua y que las personas no se quieran ir a trabajar a unos sectores. Entonces, este gobierno pudo avanzar en laboralización y en dignificar los salarios. Y obviamente, conjunto con la reforma laboral, pudimos introducir un artículo con la colaboración de los congresistas y del movimiento de agremiaciones que defienden el trabajo digno y decente. Pudimos introducir un artículo que ya se está, obviamente ya está en ejecución, y es pagarle a los médicos en formación, a los médicos que están haciendo el internado. El internado es el último año de medicina, no les pagaba. Eso era un reclamo legendario, digamos, y es lo único, muy pocos países no pagan, porque es un activo que ya el médico ya sabe, ya está atendiendo pacientes, pero no se le paga, ¿cierto? Es un recurso barato que utilizaban hospitales y clínicas. No, ahora se le está pagando un salario vital. Y eso obviamente ha sido una revolución para que el médico, ya terminando su formación, pues reciba esto. Y se ha laboralizado, en especial en hospitales que han sido intervenidos, donde la intervención pues ayuda a mejorar las condiciones laborales. Ojalá que esto no se reverse, ¿cierto? Porque el gran riesgo que tenemos hoy es que el gobierno entrante desmonte los equipos básicos, los equipos especializados, frene las inversiones que se están haciendo, que están en ejecución. Hay unos documentos COMPES, uno en especial que deja más de 3 billones de pesos para seguir fortaleciendo la infraestructura y la dotación hospitalaria en la red pública. Hay otro que habla de salud mental, que también se fortalecen las capacidades en salud mental, ¿cierto? No solamente en infraestructura, sino en formación del talento humano y demás. Un problema pues que se ha visorado a nivel global después de la pandemia del COVID, y que obviamente los países responsablemente tenemos que atender. Entonces, ojalá que estas inversiones de orden social pues no las frene el gobierno entrante, porque obviamente esto produce bienestar, no produce rentabilidad financiera para negociantes. Yo creo que hay tres ideas importantes. Entonces, los equipos básicos de salud, el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, que ahora son empresas sociales del Estado, y la dignificación laboral del personal de salud. Eso compone una red que además tiene una disposición de vehículos, de compra de, por ejemplo, el barco que se inauguró en el Pacífico colombiano, el Bencos Biojó, ambulancias. Es decir, se estaba empezando a instalar una verdadera red de nuevo pública de salud. Yo dudaría de tu última afirmación, porque creo que ellos lo han dicho, el gobierno entrante lo ha dicho, y su pretensión es acabar con todo esto, y es simplemente volver al sistema anterior, inyectar, lo decía Paloma Valencia como candidata, hay que inyectar dinero otra vez a las EPS, recuperarlas y que esto vuelva a como era. ¿Qué va a pasar con todo eso? No en el sentido de la futurología fácil, sino hay una fuerza social hoy en el país mucho más grande que la que había cuando ustedes estaban en la oposición o por fuera del gobierno o en movimientos sociales, dispuesta a defender esto, porque lo que ustedes encontraron fue la ruina de nuestros antepasados, que soñaron con un sistema público de salud, y ustedes son testigos de en qué se convirtieron esos sueños: en ruinas, en edificaciones abandonadas. Uno encuentra en muchos pueblos de Colombia ambulancias de los años 60, de los años 50, vehículos viejos, es decir, todavía los recuerdos de algo que fue de todos. ¿Qué sienten ustedes como posibilidad de defender algo que ya estaba siendo instalado? Y si las poblaciones, como lo decías antes, la gente del Caquetá que te interpeló y que están conscientes de lo que se ha conseguido en materia de salud, que no depende solamente de las noticias terribles y ominosas y dolorosas de los escándalos que ocurren
que están muy presentes en los medios de comunicación empresariales para señalar que aquí todo ha sido un desastre. Sí, hay un dicho paisa que habla más o menos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros le agregamos otro pedacito y es hasta que lo recupera también, ¿cierto? Parte de esto lo hemos sentido no solamente del Caquetá, de La Guajira, en La Guajira, y porque esto es muy importante. ¿Para qué se organiza un sistema de salud con un enfoque u otro? Pues para darle bienestar a la población, ¿cierto? Y entonces hay unos indicadores que son indicadores trazadores que dan cuenta, estos son pues consensos globales, que dan cuenta de si un sistema de salud es eficaz, es decir, está cumpliendo su objetivo. Los dos más importantes son la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Los dos se han impactado de manera extraordinaria en el presente gobierno. Se quebró la curva ascendente que se tenía en tasas, en razones, en muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos y en mortalidad infantil, en especial por desnutrición. Ya hoy La Guajira no es el primer territorio del país que tiene muertes por niños, por ejemplo. Se quebró esa tendencia. O sea, que sí es posible, ¿cierto? Porque el gobierno anterior nos decía, no es que allá tratar con esos indígenas es un problema, nos tienen que imponer sus acuerdos, etcétera. No, aquí fuimos a hablar con ellos, fuimos a conocer cuáles son los médicos ancestrales, cuáles son sus prácticas y a establecer un diálogo horizontal con ellos y conjuntamente. Recientemente hablamos con uno de los pediatras que trabaja en La Guajira y nos dijeron, no, yo hablé con los médicos de allá, usted llega hasta dónde, cuando usted ya no pueda, yo entro. Y entonces pudimos reducir, más las inversiones en infraestructura, en lanchas, que eso fue otro escándalo que se creó artificialmente en los medios de comunicación, que cómo así que lancha en La Guajira. No, pues claro, es que no conocen el territorio, ¿cierto? Entonces la lancha le salva la vida a un montón de personas que en su momento hay que sacarlas del territorio para llevarle a un servicio mucho más especializado. Entonces todas estas inversiones tienen unos resultados ya ahí, evidentes, ¿cierto? Ojalá se mantengan, ¿cierto? Adicional a lo que decíamos, hay que recabar también en un aspecto importante que se denomina genéricamente la soberanía sanitaria y que se ha enfocado históricamente en especial en la producción de medicamentos y vacunas. Nuestro país tuvo una producción de vacunas hasta el 2000, hasta el gobierno de Pastrana, y se decidió acabar, que porque era más barato comprárselo al sector privado que producirlo nuestro. Era una visión pues muy limitada, muy corta. En este periodo se recuperó parte de esa soberanía sanitaria. Se hicieron 2 COMPES, uno de soberanía sanitaria y uno que está ligado, que es el de reindustrialización, ¿cierto? Cómo fortalecer las capacidades nacionales para producir medicamentos. Y tenemos ya pues unos convenios firmados ya en ejecución, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia. A la Universidad de Antioquia se le entregan unos recursos muy importantes, se fortalece la planta productora de medicamentos y ya se están produciendo unos medicamentos que antes el país los tenía que comprar. Y esa misma planta de medicamentos produce unos insumos, unos dispositivos, unos medicamentos que se están vendiendo al exterior incluso, ¿cierto? No solamente para satisfacer la necesidad nuestra, sino a través de la Organización Panamericana de Salud para otros países. Y vienen, digamos, unas cosas importantes. Aquí se declaró una licencia obligatoria, un medicamento de interés en salud pública, que se compraba alrededor de 400.000 pesos un frasquito de 28 grajes, 410.000 pesos. Hoy se compra 15.000. ¿Por qué? Porque se declaró de interés en salud pública, se hace a un lado la licencia, se genera una licencia obligatoria y se está produciendo ya. La Universidad de Antioquia va a producir también este medicamento para tratar a los pacientes con VIH-Sida. Entonces vamos obteniendo también esas capacidades para que el país pueda responder, porque lo que sigue de aquí en adelante es más epidemias y más pandemias. Entonces el país responsablemente tiene que fortalecer sus capacidades y no depender de la gran industria, ¿cierto? Y entonces ahí sí nos inquieta que se quiera salir de los organismos del orden multilateral, que se quiera salir de la OMS, de la ONU, etcétera, porque eso sí nos debilita, porque ya estamos creando una agencia latinoamericana y del Caribe de medicamentos. Y ya hay unos países que están levantando la mano, sí, apoyamos la idea de Colombia. Ya eso se habló en la última asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra hace unos meses. Ya hay un compromiso para poder establecer que
una parte importante de ese sur global pues tenga una soberanía sanitaria, ¿cierto? A partir de producir medicamentos de manera local y obviamente de abaratar los costos, pero garantizar la disponibilidad. Entonces, esto es una cosa que también está en riesgo y que esperaríamos que el gobierno entrante pues realmente valore esto, ¿cierto? Porque ¿qué hace un país sin su principal valor, que son los seres humanos? ¿Cierto? Que los países no son el territorio, es la gente que vive ahí, que vivimos en los territorios, y una cosa básica, elemental, que está en todos los artículos de la Constitución es proteger la vida de las personas. Sería muy trasmano mínimo pensar en otra dirección. Pasando a una reflexión un poco más filosófica y pensando en tu propia historia y en la de muchos que ocupamos lugares en este gobierno, que yo insisto una y otra vez, creemos que somos reconocidos y agradecemos ese reconocimiento, porque esto no se dio por tener un apellido, sino porque se nos reconoció y hay que agradecer ese reconocimiento. ¿Qué sentiste tú ya como ciudadano que entraba al poder al ver la respuesta tan fuerte y tan agresiva y tan compleja de un establecimiento que se niega incluso a discutir, incluso a reflexionar, incluso a pensar? ¿Cómo fueron esos debates que ustedes sostuvieron estos 4 años? Sé que estuvieron sometidos, sobre todo en el Ministerio de Salud, a una presión constante, a una especie de tribunal permanente en donde se los señalaba de corruptos, de que los interventores se habían robado más plata que antes, que los medicamentos no se entregaban, que las filas eran enormes, que, mejor dicho, ¿qué sentiste tú y qué sintieron tus colegas y compañeros al ver que de un lado estaba eso y del otro lado estaba creciendo un modelo en el país que no se compadecía una cosa con la otra? Sí, desde el principio pues se planteaba que teníamos que trabajar como en 3 escenarios. Uno, pues mantener el statu quo, porque hay una caparazón normativa que nos obliga y obviamente que tenemos que respetar. Otro, lo que podemos hacer y las grietas que nos dejan las leyes, la misma Constitución, la jurisprudencia, para poder avanzar en nuestro modelo, en la propuesta de un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, ¿cierto? Que valore, digamos, la vida en el orden territorial y que se pueda establecer todo el modelo a partir de una estrategia, que es, digamos, como el concepto básico, que es un consenso global desde 1978, que es el Primary Health Care, la atención primaria en salud, el cuidado esencial de las personas. Y ese cuidado esencial de las personas se basa en 3 pilares. Uno, que puede ser para mí el más importante, que es la participación de la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, cuando ahorita decían, bueno, ¿qué va a pasar si esta gente llega a acabar con todo? Pues se pudo, digamos, incentivar una participación de la comunidad en la toma de decisiones del sistema. Lo que te decía de ir a hablar con las comunidades afro, con las comunidades indígenas, de reconocerlos, ya ahí hay una cosa importante, que se crea un tejido. Cuando el presidente hablaba del poder constituyente, para mí, mi interpretación es que el poder constituyente es cuando todos los ciudadanos, todos los residentes en este país, sintamos que somos sujetos de derechos y que siendo con ese sentimiento, pues podamos identificar nuestras necesidades, podamos contribuir a satisfacerla y tomar decisiones en eso. Entonces, ese es un pilar de la atención primaria, el primary health care. El segundo pilar es la acción intersectorial por la salud, ¿cierto? Reconociendo que la salud es un producto, es el resultado de que otros sectores del desarrollo estén funcionando bien o mal. El hecho de que nos estemos alimentando bien, de que tengamos educación, del agua potable, la disposición de excretas, ¿cierto? De poder tener un ambiente sano, un aire limpio, etcétera. Pues todo eso redunda en el bienestar de la población. Y el tercer pilar es la reorganización de los servicios, haciéndolos más promocionales de la salud, más preventivos de la enfermedad y más cercanos a las necesidades de la población, no a la rentabilidad, ¿cierto? Porque los servicios hoy, desafortunadamente, en el país se abren los servicios, pero porque sean más rentables, y se cierran los que no son rentables. Desde hace décadas acudimos a los titulares de prensa. Se cerraron estos servicios de atención materno-infantil. ¿Por qué? Porque no son rentables financieramente, porque se le entregó al negocio la organización de los servicios. Entonces, esos 3 pilares se trataron de implementar en este modelo de atención con el enfoque preventivo, predictivo y resolutivo.
Y entonces las comunidades hoy están más empoderadas para poder seguir avanzando y que ese diálogo. Entonces ese era el segundo momento. Y el tercer momento era trabajarle a la reforma, ¿cierto? Porque sabíamos que esto es una voluntad política del presente gobierno con base en su programa, en el plan de desarrollo, basado en el bloque de constitucionalidad que se trató de trabajar, pero que si eso no se instauraba en una ley, pues no. Entonces aquí fue el principal debate, ¿cierto? Porque entonces quienes tienen privilegios, hace mucho tiempo en Emil foros que hemos participado, conversatorios, mesas, mesitas, bueno, etcétera, pues con todo respeto, se le preguntaba al doctor Raúl Franco, bueno, venga, si es tan claro el diagnóstico del sistema, si todas estas fallas estructurales se tienen, ¿por qué no se ha cambiado? Entonces el doctor Raúl decía, mire, porque es que hay unas personas naturales, hay unas corporaciones, hay unas instituciones que le está yendo muy bien con este sistema, muy bien, y están muy organizados. Y al otro lado estamos, si se quiere, las víctimas, los salubristas, las secretarías de salud, los pacientes, los trabajadores, los que no nos estamos beneficiando de este orden de cosas y no hemos sido capaces de organizarnos. El reto permanente es avanzar en esa organización. Entonces, con la experticia que hemos ganado en el gobierno, en el debate permanente y ya entendiendo, digamos, cuál es la lógica que se mueve aquí, que es más el manejo de los recursos, para que a partir del manejo de los recursos públicos se generen rentas, se genere rentabilidad, y hoy lo más crítico que tenemos es que parte de esa rentabilidad se está yendo del país, ¿cierto? Eso es lo que sigue ahora y nos preocupa. Están sacando los recursos del país. Hoy tenemos unas bancas de inversión muy fuertes, ya se están visibilizando en las noticias y demás, bancas de inversión del exterior, de Europa, algunas de Norteamérica, que están viniendo y compran, se quiebran unas clínicas, luego se compran unas EPS y ahí tienen lo que se llama un conglomerado de salud. En su momento, en el estallido social del 2021, se hundieron dos reformas. Una, la de Carrasquilla, que grababa la canasta familiar, y otra, el proyecto de ley 010 del 2020 del doctor Fernando Ruiz. Uh-huh. Y ese proyecto de ley de salud traía un componente esencial, y era el legalizar los conglomerados en salud. Entonces, un conglomerado en salud es un conjunto de organizaciones que están alrededor del manejo de los recursos, ¿cierto? Un conglomerado en salud hoy pudiera ser Salucop, uh-huh, o Sanitas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cada EPS recibe la plata, pero tiene sus propias clínicas, tiene su gestor farmacéutico, tiene su proveedor de insumos, de material médico quirúrgico, ¿cierto? Entonces quedaríamos en una especie, hermanos, de un oligopolio. O sea, un oligopolio es donde en un mercado que en principio debe competir y debe haber multiplicidad de actores, no habría sino 4 o 5 oligopolios, o 4 o 5 actores conglomerados en salud. Eso sería peligroso porque si el gobierno o el Estado no ha sido capaz de controlar hoy las 28 EPS, antes las 157, pues 4 o 5 no. Entonces se generaría una cosa muy similar, por ejemplo, a lo que pasa en telecomunicaciones. Estamos en manos de 3 o 4 firmas que nos ponen a mirar el celular todo el día, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, eso es un gobierno corporativista, ¿cierto? Que le entrega los recursos públicos al sector privado y lo que se hace es simplemente un espectador. Entonces aquí instituciones como las superintendencias tendrán que recuperar, y ese fue, digamos, un punto que se queda pendiente para próximos gobiernos, recuperar realmente el control a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Superintendencia Financiera, de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿cierto? Porque el diseño de nuestro Estado se hizo con base en una lógica: entregar los recursos al sector privado en todos los sectores, en educación, en vías, en transporte, en salud, en pensiones, etcétera, y poner unas superintendencias que más o menos hagan una regulación, pero estas superintendencias también han sido cooptadas. Entonces aquí tenemos la cooptación no solamente del Congreso, del Legislativo, del Ejecutivo. Nosotros nos encontramos pues con personas que ya tenían una agenda propia, que trabajaban con la inercia de gobiernos anteriores, ¿cierto? Y ahora lo más crítico es la captura del órgano judicial, de las altas cortes, del Consejo de Estado, ¿cierto? Nosotros sufrimos un bloqueo institucional tremendo. Nos suspendieron alrededor de 5 o 6 normas. Una, el decreto que oficializaba con base en la legislación vigente esto del modelo de atención preventivo. Eso no lo suspendió el Consejo de Estado.
Nos suspendieron también una territorialización de la salud, un tribunal administrativo, etcétera. Entonces ya ahí sí, cuando se junta todo el establecimiento, ¿cierto? Pues es mucho más retador, ¿cierto? Pero es como entendemos que nuestro país se ha desarrollado de alguna manera con avances y retrocesos. Pensamos que este fue un avance, ahora vamos a ver qué nos van a tratar de retroceder y qué resistencia organizada vamos a hacer para seguir avanzando hacia tener un país que realmente garantice la justicia social y garantice los derechos de todos los residentes del país, que es como el objetivo mayor, es la utopía que perseguimos de alguna manera. Y dentro de esos avances, por supuesto, para ir yendo hacia el final de la entrevista, está la llegada de Carolina Corcho como la senadora más votada del pacto histórico. La cabeza de lista del progresismo en Colombia es alguien que viene de esas luchas de la salud. ¿En qué estado queda la reforma? ¿Cómo se va a intentar presentar de nuevo? ¿Qué es lo que hay que disputarse ahora en el legislativo, habida cuenta de que en el ejecutivo probablemente los decretos y las medidas serán regresivas y serán en contra de lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta reforma? Porque tú has estado además 20 o 25 años o 30 más trabajando y pensando cómo hacer esa reforma que no ha podido llegar, digamos, a buen puerto. Sí, digamos hay dos pilares legislativos que están en cierres, ¿cierto? Uno es uno que ha pasado medio desapercibido, ¿cierto? Que realmente hacemos una mea culpa y yo creo que al gobierno nacional y a los ministerios, más a unos que a otros, nos faltó comunicar mejor, ¿cierto? Y hay estrategias para eso, ¿cierto? Incluso hasta con los medios corporativos del mismo establecimiento, ¿cierto? De alguna manera se desdeñó esa posibilidad y obviamente hay intereses que se voltearon para otro lado, ¿cierto? Uno no entiende cómo no pudimos llegar a un nicho de personas que son líderes de opinión, pero que no entendieron o no quisieron entender realmente qué es el problema del sistema de salud, ¿cierto? No, simplemente se quedaron en la no entrega del medicamento, en las intervenciones, etcétera, que había que hacerlas porque para nosotros hubiera sido más fácil liquidar las EPS. Liquidamos las EPS, hubiéramos quedado con 10 EPS, no las 28 que tenemos, 10 digamos, y entonces le trasladamos ese problema a esas 10, ¿cierto? Y ahí sí sigue el chuchuchú, ¿cierto? Porque entonces no tendríamos luego a quién más, porque el sistema no daba, lo que pensamos más con una lógica más adecuada, no, venga, tenemos que corregir el problema de manera estructural. Bueno, eso no se hizo, nos hundieron 2 veces la reforma, después de pasar en la Cámara, la misma Comisión Séptima del Senado, que fue la que en principio hundió la reforma laboral, ¿cierto? Que luego se hizo una apelación y pasó a otra comisión y por fin sacamos la reforma laboral, un poquito macheteada, digamos, o trasquilada, pero tenemos unos insumos importantes en la reforma laboral que nos permite seguir avanzando. La reforma de la salud se muere, pero entonces un hito importante que no se ha destacado es el acto legislativo 003 del 2024. ¿Qué es esto? Rápidamente, yo sé que estamos cortos de tiempo, pero para hacerlo lo más rápido que podamos. Nuestra Constitución del 91 originalmente planteaba que de los recursos que se recogían en el país o vía impuestos se le debía trasladar a los territorios, a los municipios, los departamentos y los distritos el 46.5%. De cada 100 pesos, 46.5 se le manda a los municipios y demás. ¿Para qué? En especial para salud, agua potable y educación. Y un componente pequeño de otros sectores. Listo. Eso empezó a funcionar, pero en el gobierno de Pastrana se hace un convenio con el Fondo Monetario Internacional y ese convenio redunda en un acto legislativo, es decir, se hace un cambio a la Constitución y entonces en ese cambio a la Constitución ya el año pasado ya de 100 pesos se le mandaban si acaso 22, 24 a los territorios, es decir, se redujo a la mitad. El Sistema General de Participación. El Sistema de Participación. Y entonces en salud es más crítico, porque los municipios no reciben esos recursos, sino con una figura que se inventa la tecnocracia neoliberal, valga la redundancia. Esa tecnocracia inventó una figura sin situación de fondos. Es decir, usted municipio de Titiribí en Antioquia, usted municipio de Timbío, de Popayán, usted presupueste esos recursos, pero no le van a llegar de salud. Eso se lo mandamos a las EPS. Entonces ahí se desfinancia el territorio, en este caso en salud, pero también en educación y en agua potable. Listo. Entonces, ¿qué hizo el acto legislativo 03 del 2024? Volver a generar la misma senda
y entonces se llegó a un acuerdo. No llegamos a los 46.5, por el pulso en el Congreso llegamos al 39.5, son unos recursos importantes. Entonces vamos a pasar del 22 o 24 al 39.5. En 12 años, ¿no? En 12 años. Entonces hay que hacer la reforma al sistema de participaciones, que se alcanzó a radicar la ponencia en este periodo, pero por los pulsos internos del gobierno y demás, pues no se alcanzó a aprobar. Entonces hay que presentarla. Y ese sería un reto. Y ese sería, pues realmente ahora que el gobierno entrante está pues como tan amigo de los alcaldes, pues realmente eso sería un punto de encuentro. Mire cómo fortalecemos el territorio para fortalecer la autonomía territorial, para el cierre de brechas sociales, sectoriales y demás que plantea el acto legislativo, y para que obviamente haya una sostenibilidad fiscal como un instrumento, como un medio para satisfacer las necesidades, no como un tope para garantizar los derechos. Eso se plantea en el acto legislativo y se tiene que dar. Ese es un punto. Y el otro punto es volver a radicar la reforma a la salud, porque cualquier gobierno con este estado de cosas no va a hacer sino metamos más plata a un barril sin fondo. El anterior gobierno creó el acuerdo de punto final. Se le metieron alrededor de 13 billones de pesos. Nosotros alcanzamos a pagar parte de esos 3 billones de pesos. No, sigue lo mismo. Porque esto es un barril sin fondo que si no se corrige el diseño, la arquitectura, si no se controlan las situaciones de salud a temprana edad, ¿cierto? Oportunamente, pues vamos a seguir en un sistema curativo que despilfarra recursos. Y estamos obviamente en un sistema muy ineficiente, que lo ha catalogado el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, que ya que ahora se releva eso, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo tiene varios estudios donde dice, mire, el sistema colombiano es ineficiente y proclive a la corrupción. Entonces, si no se corrige esto, ese va a ser un debate, ahí vamos a ver con qué lógica se entra, pero si simplemente se va a entrar a financiar, a meter más plata, primero de dónde, ¿cierto? Porque se está cacareando también una crisis fiscal que tenemos, de dónde se van a sacar más recursos para meterle un barril sin fondo. Yo aspiro a que haya alguna voz pensante. El neoliberalismo ya está diseñado, viceministro, sí. Y hay préstamos internacionales, sí. Tasas muy altas que servirán para alimentar esos monstruos y que quedemos endeudados como estábamos endeudados. Yo quiero darte las gracias por estar aquí, pero no solamente por eso, sino porque nos concentramos a hablar de la salud en estos 4 años, o se concentraron ciertos medios en ver solamente los escándalos de corrupción, omitiendo la gran inversión y los dineros de corrupción que fueron invertidos en campañas políticas, en lobbies en el Congreso, que hacen estas empresas privadas de salud, que son muy poderosas. Y yo creo que hubo miles de funcionarios, de personas que vienen con una trayectoria insistiendo en que la salud es un derecho, que la salud no es un negocio. Y yo quiero agradecer por esa voz, por esa dignidad, por esa insistencia y por no someterse a ese relato al que los quisieron someter como si fueran una especie de deliberados destructores de algo que ya estaba destruido y que ustedes vieron venir desde hace mucho tiempo. Así que gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. No, el agradecimiento es mío, y un saludo muy especial a quienes nos escuchan y a invitarlo a que resistamos de manera organizada. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Yo creo que es importante pensar de nuevo qué quiere decir la salud. La salud no es la enfermedad, la salud no es el punto de llegada en cuando estamos mal. La salud es todo lo contrario, es lo que podemos tener antes de llegar allá. El neoliberalismo nos quiso convencer de que la salud es el puerto de llegada, es la clínica, es la pastilla, es el medicamento. No, la salud es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra agua, nuestra respiración, nuestras relaciones. Y la paz es salud, por supuesto. La guerra, la violencia, el patriarcado, la misoginia, la porofobia solo conducen a la enfermedad. No nos dejemos enfermar más en Colombia. Y acuérdense que aquí en Conversaciones Pendientes tenemos un NECI para nuestra pequeña salud financiera, 311-494-5747, o la llave o breve 311-49-45-747 con la arroba adelante. Gracias por una nueva conversación pendiente. No nos enfermémonos, llenémonos de buen vivir. No queramos tener la razón, pero sí llenémonos de razones. Nos vemos en la próxima.